Estamos listos. Muy buenos días a todos nuestros hermanos, amigos que nos están escuchando a través de vía Facebook, a través de Zoom. Es para nosotros un gozo nuevamente estar como cada domingo a través de este dispositivo con cada uno de ustedes. Hoy vamos a empezar nuestro culto de acción de gracias. Yo quisiera compartir con ustedes un salmo maravilloso, extraordinariamente precioso, donde nos habla justamente de la presencia del Dios viviente. Cómo la presencia de ese Dios viviente es nuestro mayor gozo. Su radiante presencia nos ayuda a crecer en fortaleza, en gracia y en gloria. Vamos a orar, vamos a leer el Salmo 84 para posteriormente realizar una oración. Y dice así el Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de la lágrima, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre, aleluya, que en ti confía. Este es un salmo maravilloso. Esto es un salmo, el autor es para los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran ayudantes del templo. El escritor, como lo acabamos de leer, el escritor anhelaba pronto salir del mundo en el que se encontraba, en ese mundo secular, y encontrarse con Dios en sus moradas, en su santo templo, como él lo narra en esta porción de la escritura. En realidad, tú y yo podemos encontrarnos con Dios donde quiera que tú y yo lo busquemos, lo invoquemos, sea que estés en tu casa o abajo de un árbol o en lo más alto de alguna montaña. Si tú buscas el rostro de Dios, ahí lo vas a encontrar. Esa es una realidad y eso es algo cierto. Pero algo que nos enseña esta porción de la escritura es algo muy interesante. Sabemos que asistir al lugar donde se congrega la iglesia nos ayuda a alejarnos un poquito del bullicio de esa vida un poquito tensa, ¿verdad? Y podemos entrar a ese santo templo, a ese santuario, a ese lugar, a ese edificio, ¿verdad? Para meditar, para poder orar con tranquilidad y lo más extraordinario, para podernos encontrar con el gozo, con nuestro Dios. Y así también tener, ¿verdad? Esa comunión los unos con los otros. Así que esto es lo que está diciendo este salmo, ¿verdad? Qué importante es encontrarse en un lugar donde podamos adorar con ese gozo, con esa libertad. No estoy diciendo que no lo puedas hacer ahí donde tú estás en tu casita, lo puedes tú hacer, pero el salmista está declarando esta porción de la escritura
qué importante era asistir a ese sagrado, a ese lugar tan hermoso, a ese edificio como tal, para adorar, para exaltar su nombre y sobre todo para tener esa comunión los unos con los otros. Obviamente por esta circunstancia de pandemia no lo podemos hacer como cada domingo lo hacíamos, pero damos gracias a Dios que a través de estos dispositivos podemos hacerlo de una manera a lo mejor virtual, ¿verdad? Que obviamente no es lo mismo, ¿verdad? Recibir el abrazo, recibir el apapacho de cada uno de nosotros, pero podemos de alguna manera, pues, y para la gloria de Dios, tenemos todavía esta oportunidad de poder usar estos medios para seguir transmitiendo la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos a todos los que se están conectando y vamos a orar. Padre Santo y Dios bueno, te damos muchas gracias, Señor, por la libertad que aún podemos tener de podernos reunir, Señor, en torno a la persona más extraordinaria que ha pisado esta tierra, Jesús. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das, a cada uno de los que nos estamos conectando, a cada uno de los que están viendo a través de vía Facebook, a través de Zoom, y de manera referido a los que van a seguir viendo este mensaje, Señor. Que seas tú, Señor, te suplicamos, Padre Santo. Que seas tú el entorno, Señor. Que tú seas dándonos la dirección, Señor, de todo lo que hagamos y digamos. Y que tu presencia, Señor, en nuestras vidas nos ayude, Padre Santo, el día de hoy a entender, comprender, meditar, reflexionar en tu palabra, Señor. Esa palabra, Señor, que es viva. Esa palabra que es vida. Esa palabra que es real, Señor. Padre, yo te doy gracias, bendice, Señor, la vida del predicador, que en este caso será mi esposo, bendice su vida, bendice sus labios, Señor, que cada palabra que salga de esa boca, Señor, sea solamente la necesaria para la edificación de tu pueblo, Señor, de tus ovejas, Señor, porque son tuyos, Señor, ovejas de tu prado, mi Dios. Yo te doy muchas gracias, Señor, por estos tiempos en los que aún podemos hacerlos. Te damos muchas gracias y bendecimos tu nombre. Y esto lo he orado, amado Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues queridos hermanos, como bien lo decía, vamos a pasar al mensaje, pero a mí me gustaría que me acompañaras a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5, para darle paso al mensaje. Y dice así, Primera de Corintios, capítulo 2, del 1 al 5 dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, esto dicho en palabras de Pablo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, dice Pablo. Dice en el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, dice Pablo. Y dice en el 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe, dice en el versículo 5 y por último, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Damos paso a la palabra, al mensaje. Yo te pido, querido hermano, que estás ahí conectado, que dispongas tu corazón para recibir el mensaje que el día de hoy se va a impartir a nuestras vidas. Y doy paso a la palabra. Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendice a todos los que nos siguen por este medio, por vía Facebook. Les mandamos un fuerte abrazo. Hoy vamos a concluir con la lectura de Tito. Estuvimos viendo ya el capítulo 1 y 2 en los fines de semana anteriores y podemos ver la similitud e importancia de este libro que tiene junto con Timoteo, ¿verdad? Y
durante estas lecturas podemos percibir el énfasis que tiene Tito, ¿verdad? Para enseñarnos las cualidades requeridas que deben de tener los ancianos, ¿verdad? Hace también un marcado énfasis en la sana doctrina que debemos nosotros procurar, ¿verdad? También declara las obligaciones que deben tener los hombres y las mujeres, ¿verdad? Mayores, los jóvenes, los siervos en particular, y también hace advertencia sobre las enseñanzas, ¿verdad? Falsas, ¿verdad? Hace referencias a las enseñanzas falsas, ¿verdad? Y prácticamente está distribuido en tres partes, por así decirlo. La primera, ¿verdad? Que son los requisitos y deberes de los ancianos. La segunda es la obra pastoral de un verdadero ministro. Pero la tercera nos compete a todos y es con la que vamos a cerrar, que es el capítulo 3, que es la exhortación a una vida piadosa. Y como vimos en los dos primeros capítulos, tiene mucha enseñanza que empareja con Timoteo. Esto es porque precisamente no puede haber variación en lo que Dios demanda para su pueblo, aunque muchas veces hemos pues tratado, posiblemente, es una apreciación personal, que a veces tratamos de disuadir o evadir nuestras responsabilidades diciendo que eso es para fulanos, esos son para sutanos, esos son para perenganos, esos son para los de Australia, esto es para los de Oceanía, y no puede ser así. Aunque la estructura de la escritura en esta parte de las cartas de Pablo sí tiene un contexto. Siempre les he dicho que lo que tenemos que analizar es lo que el Señor estaba juzgando de esas iglesias. Corintio, por ejemplo, estas iglesias de Creta que verdaderamente eran amorales, ¿verdad? Y es a las que prácticamente se está dirigiendo Tito. Entonces, por eso sí tienen un contexto de alguna población o alguna iglesia en particular, pero estaba condenando las conductas que no debían de tener como cristianos, ¿ok? Entonces, hoy en día nos siguen competiendo cada una de estas cartas, como en su momento fueron escritas directamente para los hermanos de aquellos tiempos. Y vamos a entrar en materia, capítulo 3 de Tito, y dice así, versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hay una increpancia en esa parte de las autoridades. Decimos que todas las autoridades son puestas por Dios, sí, pero también el Señor nos explica para qué puso esas autoridades. Si esas autoridades no están haciendo como Dios estipuló, ¿para qué las puso? ¿Verdad? Se han corrompido, como se corrompieron en aquel tiempo todas, empezando desde Saúl. Recordemos que Saúl fue una opción del hombre, no fue de Dios. O sea, cuando Dios le dice a Samuel, vas a ungir, pues ahí hay un tipo llamado Saúl, bueno, pues, porque recordemos que él quería que el pueblo desistiera de tener un rey humano. Y todavía le dice a Samuel, insiste en que apela que no rueguen porque yo les pongo un rey humano, ¿verdad? Porque una vez que él esté en el poder, todavía les da una lista de lo que iba a pasar. Mas, sin embargo, el pueblo dice, no nos importa, queremos un rey como los demás pueblos. Y ahí se comienza a corromper. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. O sea, el Señor no podía desprenderse de lo que él había creado, no podía dejarnos a la deriva, y por eso manda a ungir a ese varón, no por deseo del Señor. El deseo del Señor es que el pueblo lo escogiera a él como rey. Entonces vamos a Romanos capítulo 13, versículo 1, dice,
Romanos capítulo 13, versículo 1. Amados hermanos, voy un poquito rápido porque quiero concluir en virtud de que el siguiente fin nos toca que ser ministrados por nuestro pastor David Laguna. Entonces quiero concluir Tito 3 para que ya no quede ningún tema pendiente de este libro. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No tengo duda, porque muchos me dicen, ahí está, pastor. Sí, dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Vean el versículo 3 que dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, ¿sí? Sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4 de Romanos 13 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces aquí el Señor deja claro cuáles son sus verdaderas autoridades. ¿Ok? Aquellos gobernantes que todavía también hay una cita en Isaías, que hay de aquel que magistrado que ponga leyes injustas, ¿sí? Pero aquí el Señor dice con qué fin puso las autoridades. Si las autoridades no están haciendo lo que Dios mandó hacer, esas autoridades se han corrompido. Y eso no quiere decir que tengamos que entrar en contienda con ellos. Por eso el Señor nos da sabiduría. Y por eso el Señor dice, ¿verdad?, que nosotros siempre estemos dispuestos a toda buena obra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 7. ¿Sí? Dice la palabra del Señor así. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Vean el versículo 14, ya a los gobernantes, como por enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Yo les he compartido que el Señor dice que Él hace salir el sol para buenos y malos. La bondad del Señor es hacer salir el sol. Nuestra responsabilidad es posesionarnos en un lado, del lado de los buenos o del lado de los malos. El Señor no va a dejar de hacer salir el sol únicamente porque hay más malos que buenos. Su bondad es que hace salir el sol. Entendamos, Él da una oportunidad diaria para quien la quiera abrazar. Ya hemos visto, lo vimos en Tito, lo vamos a ver más adelante, que Él se vino a dar por todos, dice mayormente para los que creen. ¿Sí? Entonces, dice que hace llover para justos e injustos. La bondad del Señor es mandar la lluvia, la provisión. Nuestra responsabilidad es posicionarnos en un lado, con los justos o con los injustos. Eso no lo determina Dios, lo determinamos nosotros. Entonces debemos de saber que si no estamos practicando buenas obras, como lo dice Tito, no estamos dispuestos para buenas obras, pues nos va a ser aplicada la justicia. ¿Sí? Venga de quien venga. Miren, 15, porque 17, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Sí? Así es la palabra del Señor en Primera de Pedro, ¿verdad? Capítulo 2 del versículo del 11 al 17. ¿Sí? Entonces, ¿qué está tratando de decir el Señor? Si estamos viendo que la tercera parte de Tito
nos está demandando que vivamos vidas piadosas, la obediencia es parte de la piedad. La disciplina es parte de la piedad. Entonces, no esperemos ser compensados con algo bueno si no estamos haciendo las cosas correctamente. No esperemos. Con todo respeto, amados hermanos, ¿sí? En varios consejos ministeriales, ¿verdad? Recuerden que pues, no tan solo nos concentramos en Dios es fiel, sino también hay un trabajo fuera de lo que es la congregación de Dios es fiel. Y por todo el tiempo que el Señor nos ha permitido ser ministros, ¿verdad? Administradores de su gracia. Y vemos en ocasiones circunstancias que nos traen algunos hermanos que fíjense que así, fíjense que así, fíjense que asado. Y luego mi esposita dice, a ver hermanos, primeramente, ¿cómo está su condición? Ustedes, tu esposito, ¿cuánto tiempo llevan de casados? Ah, es que no estamos casados. A ver, no entendemos. Ah, nada más estamos juntados. ¿Y por qué no se casan? Ah, es que nos estamos dando un tiempo para ver si funciona y esperando que él tenga él tenga su carta de divorcio. A ver, no tiene carta de divorcio, ¿desde cuánto tiempo? No, pues tanto tiempo. ¿Y cuánto tiempo llevan juntos? No, pues tantos años. No entendemos, o sea, cómo está funcionando eso y cómo esperas que funcione si estamos en una situación que no es correcta. ¿Y cómo queremos que funcione la gracia y la fe y la obra de la fe del Señor, ¿va? Sobre nuestras vidas? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a pasar a ver que también el Señor habla de un renuevo de espíritu, y ese renuevo de espíritu nos tiene que llevar en la dirección de su Espíritu Santo a la conciencia de saber que ahora ya no podemos hacer las cosas como antes las hacíamos. Y así es como comienza Romanos 13, ¿sí? ¿Verdad? Y también como nos dice Primera de Pedro, sé que ya no hagamos nada de lo que hacíamos antes, porque aquí en el capítulo 3 de Tito vamos a ver que el Señor habla de un espíritu renovado, ¿sí? Que viene de parte de su gracia maravillosa. Entonces, una persona con un espíritu renovado no puede estar en las mismas condiciones incorrectas. No quiero hablar pecaminosas porque dicen, el pastor juzga si no se ha sacado la viga de su ojo. No quiero hablar de acciones correctas o incorrectas. No podemos estar en acciones incorrectas, mucho menos cuando el Señor nos ha mostrado las correctas a ese nuevo hombre con un espíritu renovado. Es un nuevo hombre que ha recibido a Cristo en su corazón como su único Salvador y su Señor, y que ahora está dispuesto a hacer las cosas como Él dispone. Por eso dice que estén dispuestos a toda buena obra. Y recordemos que todo lo que Dios creó, ¿cómo dijo que era? Bueno. Y Dios hicieron esto, y Dios vio lo que hicieron, dijo que era bueno. Y cuando trabajó en nosotros, buenos en gran manera. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos estar dispuestos a todo lo que Dios establece en su palabra, porque es bueno. No debemos de dudar. Si el Señor dice, voy a retomar el ejemplo que le estaba yo exponiendo. Si el Señor dice que tienes que cerrar un ciclo, no tuviste buena relación con tu pareja anterior y a lo mejor eras inconverso, no entendías lo que era el amor, no entendías ni siquiera lo que era el matrimonio, dice, divórciate. Y ahora, cásate. Estoy tomando un ejemplo, ¿eh? No se vayan a encapsular nada más en ese punto y cada quien traslade, ¿no? A donde el Espíritu les muestre, pero te tiene que estar mostrando algo el Espíritu, por el amor de Dios. ¿Sí? Sí. Un hermano me decía, hermano, ¿qué crees que oré al Señor por trabajo y me invitaron a trabajar en el sindicato? ¿Y qué tienes que hacer?
pues, bueno, de una u otra manera, hacer presión a algunas empresas para que acepten sindicalizarse. Digo, ¿cómo hacer presión? Pues sí, hermano, a ver si lo entiendo, extorsionar. Podría llamarse como eso, y ¿crees que es la respuesta de Dios a tu petición de trabajo? No, por el amor de Dios, hermanos. Él dando gracias porque recibió respuesta a su oración de petición de trabajo, un ejemplo, y parece que lo invitaron a robar un banco y da gracias a Dios, pues, Señor, me respondiste y ahora voy a tener trabajo y aparte dinero. Quiero que me entiendan el mensaje que estoy tratando de enseñarles, hermanos. Conforme a la palabra, dice el Señor, que estén dispuestos a buenas obras. Ya nada que esté distante de lo que Dios nos enseña puede ser bueno, amados hermanos. ¿Sí? Y nos pretextemos, ¿verdad? Con tantas cosas, ¿verdad? Incluso con el mal manejo de la escritura del Señor. Versículo 2 de capítulo 3 de Tito. Dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, o sea, pleiteros. El hombre del Señor, el Hijo de Dios tiene que ser pacificador, no tiene que ser cizañoso, no tiene que ser ponzoñoso, tiene que ser pacificador, tiene que ser sensato, tiene que ser prudente, tiene que ser discreto. Dice, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, ¿sí? Y mansedumbre, de acuerdo a la Escritura, amados hermanos, podría entenderse como la suavidad, la benignidad en la condición o en el trato, ¿sí? La mansedumbre está libre de arrogancia o de presunción. La mansedumbre, amados hermanos, está relacionado con virtudes como la humildad y la pasibilidad. Y aquí el Señor dice, con toda mansedumbre. Vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 4. Vamos a ver desde el versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, dice, agradó, ¿sí? Agradó. Perdón, hermanos, estoy en otra cita, perdón, díganme algo, por favor. Capítulo 4, versículo, voy a leer desde el 18, dice, mas algunos, estando envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Cómo queremos que el Señor venga a nosotros, amados hermanos? ¿Cómo queremos que nos trate en lo que merecemos? El Señor siempre nos ha tratado con mansedumbre. Y en ocasiones nosotros somos altaneros, somos soberbios, somos insensatos. Santiago capítulo 1, Santiago 1, versículos, voy a leer desde el 19. Santiago 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjense aquí
cómo el Señor ya le está hablando, ¿sí?, al pueblo redimido por él. Y habla de posibilidad. Habla de posibilidad, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No dice la cual ya ha salvado sus almas. La cual puede salvar vuestras almas. Pero fíjense el versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra. Aquí hay un pero. Aquí hay un pero. Hemos hablado que nosotros para confirmar tenemos que quitar los peros, pero aquí el Señor, para confirmarnos, pone un pero. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el Señor nos pide recibir. Si no tenemos mansedumbre, si no somos mansos, no vamos a poder recibir la palabra implantada. Si seguimos siendo orgullosos, altaneros, arrogantes, no va a poder ser implantada en nosotros esa palabra que nos puede salvar. Y entonces nos va a generar problema el poder ser hacedores de la palabra. Y nos quedamos solamente como oidores. Santiago, capítulo 3. Versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y vuelvo a esto. Hablábamos hace 8 días de que ya nos quitemos de eso de que, mira, te voy a invitar a mi congregación, tú no pongas los ojos en el hombre, pon los ojos en el Señor. No. Estamos viendo en Tito que el Señor nos demanda, o hemos estado viendo estos últimos fines de semana, que el Señor nos demanda ser ejemplo. Y aquí no es la excepción. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Se muestre por la buena conducta, no dice que por la mucha palabrería, no dice que por el mucho conocimiento, dice por la buena conducta, sus obras en mansedumbre. Testimonio. Habla de testimonio. Y dice el versículo 14, pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Dura palabra es esta. Sí. Vamos a apurarnos, hermanos, porque me queda poco tiempo. Sofonías, capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 1. Bueno, mi esposita hace rato mencionaba algo, y hoy aquí lo vuelve a estipular el Señor. Versículo 1 dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Vean cómo dice el versículo 3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Vean aquí cómo dice también nuevamente, quizás. Vimos una parte del Nuevo Testamento, cuando ya nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en nuestra vida como nuestro único Señor y Salvador, y dice, la palabra implantada puede salvarte. Y aquí el Señor dice, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados de la ira del enojo de Jehová. No dice, y seréis guardados de la ira del enojo de Jehová. Dice, quizás.
quizás. ¿Por qué? Porque ya lo vimos que nos demanda, pero sea hacedor de la palabra, no solamente oidor. ¿Sí? Al final de cuentas, la garantía de la promesa del Señor, el Señor mismo la deja en nuestras manos, amados hermanos. Dice de que en Él va a tener misericordia, pero obviamente no tuvo misericordia de los malos en el tiempo del diluvio. No tuvo misericordia de los malos en el tiempo de Sodoma y Gomorra. No tuvo misericordia, ¿sí?, del pueblo durante el Éxodo. Tuvo que intervenir Moisés porque el Señor quería destruir ese pueblo también. ¿Sí? Entonces, sí, es de que Él tenga misericordia, pero dice que Él tendrá misericordia de aquellos que son hacedores de su palabra, que caminan, ¿verdad?, en ese deseo de estar dispuestos a toda buena obra, ¿verdad?, amables, con mansedumbre con todos los hombres, ¿verdad?, con humildad, libres de arrogancia, libres de presunción, ¿sí? Segunda de Timoteo 2:25. Dice la palabra del Señor así. Voy a empezar desde el 23. Dice, bueno, híjole, es que está un poco interesante. Bueno, voy a leer desde el 21. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para usos y dispuesto para toda buena obra. Aquí acuérdense que habla de los instrumentos del Señor, ¿verdad? Que tiene instrumentos para usos de honra y otros para usos viles. Dice que el que se limpia de estas cosas será usado para usos de honra. Recordemos que la casa del Señor es su creación, ¿sí? Todos le pertenecemos, todos, todos, todos. El que se limpie de las conductas que el Señor reprocha será usado para cosas de honra. El que no, para usos viles. Porque dice la palabra, dice, y aquí vuelve a decir también, dispuestos a toda buena obra. Dice 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hablábamos hace rato que el Señor es dueño de todo lo que está aquí, dueño, y nuestro Señor Jesucristo murió por todos. Y aquí dice el Señor, ¿verdad?, que aún para que aquellos que todavía están así entre sí, no, y que no me gusta, y para ser como ustedes me quedo como soy, dice que seamos mansos con ellos y los corrijamos con mansedumbre, dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Vean lo que puede lograr un buen testimonio. Vean lo que puede lograr una doctrina sana. Dice leímos hace 8 días, ¿verdad?, que nuestro testimonio, ¿verdad?, nos puede salvar a nosotros y a los que nos escuchan. Y a los que nos escuchan. Y aquí el Señor dice que podemos ser instrumento, ¿verdad?, para que quienes no conocen, si el Señor les concede, se arrepientan, ¿verdad?, y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Sí. Bien, primera de Pedro 3:15. Voy a leer desde el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Dice,
No te conformes a los deseos que antes tenías, ¿sí? Estando en vuestra ignorancia, cuando estábamos ignorantes, cuando no conocíamos al Señor. Fíjense el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Perdón, pastor, ¿sí es la cita que nos dio? Primera de Pedro. Primera de Pedro, ¿ves? capítulo 1, versículo 13. Ah, perdón, capítulo 1. ¿Sí? Sí, pensé que era capítulo 3. Es capítulo 1, ¿verdad? Día hace rato, capítulo 3, perdón, me equivoqué, amados hermanos. Es capítulo 1, estoy leyendo el 13. En el 15 dice, sino como aquel que nos llamó ser santos, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? Y concluimos con el versículo 2 de Tito, con el Salmo 37. Salmo 37. Versículos del 7 al 11. Dice la palabra del Señor, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, o el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Dice, no te excites, no. Decían, compartían, escuchaba hay una enseñanza acá a mi esposa que la tentación no es pecado. El pecado es que la tentación se sobreponga, ¿verdad? Y te haga caer en pecado. Dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí. Versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Por eso les decía que, amados hermanos, el Hijo de Dios, el que verdaderamente está trabajando en Cristo Jesús para alcanzar esa plenitud de vida, de esa nueva vida, a través de ese espíritu renovado que ha determinado desechar todo lo que en su vida creyó, pensó, hizo en ignorancia, ahora ha entrado a una plenitud que solamente puede provenir de nuestro Señor. Pero si estás en impas todo el tiempo, es porque no somos mansos. Y si no estamos dispuestos a ser mansos, perdónenme, yo escuché prédicas de pastores que decían, no, el Señor manda a ser manso, no menso. Pues qué tipo de mansedumbre está aprendiendo, pero sobre todo, qué tipo de mansedumbre está enseñando. No, hermanos, abusados, no se dejen, nada de que ser mansos, pero no mensos. Qué clase de humildad. Dice que no va a poder ser implantada la palabra que nos va a poder salvar. Pero sobre todo, no vamos a ser capaces de ponerla en práctica. Solamente seguiremos siendo oidores, con una fe basada en nuestras emociones y en nuestras circunstancias, más allá de verdaderamente estar cimentada y confiada en Cristo Jesús. Aquí dice el Señor que el que ha entendido esa mansedumbre está en paz. Está en paz. Vive en paz, dispuesto para toda buena obra, dispuesto a ser santo, dispuesto en desechar todo aquello que ya no le conviene conforme a la nueva enseñanza en Cristo Jesús, en ese espíritu renovado, en ese nuevo hombre, el que no hace uso vano de la gracia de Dios, y lo vamos a ver conforme a la Escritura. Es por gracia, es por gracia, es por gracia. Pero mismo Pablo dice que él no usó en vano la gracia del Señor y nos exhorta a que nosotros no hagamos eso. Dice que no hagamos vana la gracia. Entonces, por gracia el Señor nos rescata de ser delincuentes para seguir delinquiendo, al fin es por gracia. No es para eso, amada iglesia. Y Pablo lo explica, y el Señor lo explica, y el Señor nos exhorta a través de Pablo a no hacer vana la gracia de nuestro Señor. Todo porque aún queremos vivir en concupiscencia y iniquidad del corazón. Platicaba con mi esposa en la mañana y le decía que solamente Dios nos puede sanar.
de un tipo de enfermedad, y son las enfermedades del corazón. Porque Él quita un corazón de piedra para poner un corazón de carne. Y me decía, pero también nos puede sanar las enfermedades físicas. Pues sí, estamos más interesados en las enfermedades físicas que en las del corazón. Cuando el Señor dice, mejor entra mocho al cielo que entero al infierno. Estamos más ocupados en la enfermedad que te causa dolor, en la enfermedad que te tiene tomando medicamentos día y noche, en vez de estar ocupados en las enfermedades del corazón que nos apartan de la promesa del Señor. Solamente Dios puede quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne, en el cual haya disposición para hacer buenas obras, en el cual pueda ser bien implantada su palabra de salvación, en el cual hay una disposición para vivir esa palabra día con día y dejar de ser oidores sino hacedores de ella. Versículo 3 de Tito 3. Dice, porque nosotros también éramos, tiempo pasado, lejano, otro siglo, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dice, éramos, ¿sí? Primera de Corintios 6:11. Voy a leer del versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Vean en qué tiempo está hablando esa palabra, ¿eh? No es Antiguo Testamento. Ya vino Jesús, ya murió, ya resucitó, nos resucitó juntamente con él. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se acuerdan cuando di esa enseñanza de que nosotros ya no somos más pecadores? Si alguien sabe que está pecando, es problema de él y lo tiene que arreglar con Dios. Pero el Señor dice, yo ya te lavé. Eras. Dice, y aquí lo dice en el 11, y si eras, ¿verdad? Si nosotros éramos alguno de ellos, ¿sí? Ya ha sido lavado, ya ha sido santificado, ya ha sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Pero ahí todos escuchamos ahí conductas medias complicadas del hombre y todo, dice, así me hizo Dios, ¿verdad? Y se aguantan. No. Dice que el Señor nos lavó, nos santificó, nos purificó, nos hizo criaturas nuevas, me renovó espíritu. ¿Sí? Primera de Pedro 4:3. Dice, voy a leer desde el 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Nosotros ahora debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice, hey, tú ya no estás para vivir el resto del tiempo que queda en la carne, sino conforme al Espíritu y conforme a la voluntad de Dios. Dice el versículo 3, basté ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice, ya estuvo, ya cánsate de eso, ya fue suficiente. Ahora por gracia te he santificado, te he lavado, te he justificado, para que el resto del tiempo ya no vivas en la carne. ¿Sí? Entonces, los que aún estamos padeciendo con la carne, en cosas que
ya sabemos que podemos vencer, pero no hemos querido, es por tu decisión. No es que el Señor te está probando, no es que el Señor te está, no, amado hermano. ¿Quieres seguir estando en la carne? Queremos seguir estando en la carne. Queremos seguir todavía en esas cuestiones de que, ay, sí, lo recuerdo bien cuando cerraban los bares, era bien pedote, ay, no, esos tiempos, ay. Y terminamos diciendo, ¿cómo no conocí del Señor en ese entonces? Pero lo conociste hasta ahora, lo reconociste como tu Señor y tu Salvador, cambia. Permite que te cambie, pídele que te ayude. ¿Qué te hace falta para lograrlo? Pídeselo. Ya basta. Ya fue suficiente tiempo de estar en la carne. Ahora el Señor nos demanda que el resto del tiempo que nos pueda dar, vivamos en el Espíritu, dispuestos a buenas obras, piadosos, justos, mansos. Dice, ya basta. Ya el tiempo que estuviste allá, ya, supéralo. Porque ahora has hecho, por gracia en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, un hombre nuevo, con espíritu renovado. Versículo 4 de Tito 3 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿sí? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Palabra de Dios. ¿Sí? Romanos 11:22. Voy a leer desde el 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí en esta porción de la Escritura el Señor dice, hey, tú que ya te crees salvo y gritas aleluya, gloria a Dios, yo ya soy salvo y por gracia y misericordia, hey, bájale 2 rayitas, sé manso, sé humilde, tira tu orgullo, tira tu avaricia, tira tu arrogancia, porque si no dudé en cortar a la rama legítima, no voy a dudar en cortarte a ti. Pon tus barbas a remojar. Pon tus barbas a remojar. Ponte a practicar la palabra. Sé hacedor de la palabra. Eres un hombre nuevo para obras de piedad. Aparta de ti todo aquello con lo que ya te deleitaste en otro tiempo. Ahora vive como santificado. Vive como justificado. Vive como lavado. Vive como un hombre con un espíritu renovado. Vive. Porque eso significa gracia. Eso significa gracias, Señor. Gracias, Padre. Y más adelante vamos a ver cómo Pablo dice, no hagamos vana esa gracia. Con una manera de vivir diferente a lo que el Señor sabe, ahora podemos ser en Cristo Jesús. Salmo 68:10. Voy a irme rápidos, amados hermanos. Posiblemente me alargue un poquito, por favor, tengan mi paciencia para terminar este tema. Salmo 68:10. Versículo 9. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. 10. Los que son de tu grey han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. No quiero extenderme en ese versículo, pero en el estudio del día viernes veíamos, cómo nuestra hermana Yazaret hablaba de los pobres en espíritu. Dice el Señor, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Si hay una necesidad en tu vida, estoy hablando del ámbito espiritual, ¿sí? Hay una fractura, ¿sí?, en nuestra relación con el Señor.
que impide que el Señor satisfaga esa necesidad, porque dice que su bondad ha satisfecho todo, todo. Pero el Señor no está dejando cabos sueltos, el Señor nos está instruyendo, pero se hacedor de la palabra, pero ya apártate de esos deleites que hace tiempo te gustaban, ahora tienes un espíritu renovado, estate dispuesto a buenas obras, deja la lascivia, deja el chismerío, deja esto, deja el otro, deja aquello, porque esas circunstancias pueden generar vacíos en lo que la bondad del Señor, por simple hecho de ser Dios, ya debió haber cubierto, debió de haber descubierto en nuestra vida. ¿Te sientes vacío? Algo anda mal en nuestra relación con el Señor. ¿Te sientes sin paz? Algo anda mal en nuestra relación con el Señor. ¿Te cuesta trabajo ser hacedor de la palabra? No estás permitiendo que sea implantada. ¿Por qué? Porque hay arrogancia, hay egoísmo, hay orgullo en vez de mansedumbre. ¿Sí? Oseas 3:5. Voy a leer el versículo 4. Bueno, estaría bueno desde el 1, pero el tiempo se me está cortando muy rápido. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Amados hermanos, son los fines de los días. Es el fin de los días. Y seguimos siendo irreverentes. El Señor sigue preguntando, me dice, Señor, ¿dónde está mi temor? Eso nos lleva a no poder ver la bondad del Señor. Pero también nos debería de llevar a pensar lo que ahorita estamos viendo. Dice el Señor, analiza su severidad y su bondad. Analiza su severidad y su bondad. Porque son el fin de los días, amados hermanos. Sí. Versículo 6 de Tito 3, 6 y 7. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí está el nuevo pacto. La renovación en el Espíritu derramado abundantemente, ¿sí? En nosotros por Jesucristo nuestro Salvador. Dice, aquí quiero ya también cortar una parte. Estoy chiquito, estoy empezando, ahí la llevo. Dice que derramó abundantemente en nosotros un mismo espíritu. Un mismo espíritu. Pablo, a los 3 días de estar en esa intensidad en el Señor, hizo mucho de lo que hoy en día nosotros como cristianos seguimos intentando en años de evangelio. Años, por no decir siglos. Pero ahorita estamos viendo qué es lo que impide ese crecimiento, qué es lo que impide ese desplegar total del Espíritu del Señor. Por algo el Señor nos insta, ya déjate de esas cuestiones anteriores, ya deja el pasado, ya deja las cuestiones de la carne, ahora tienes un nuevo espíritu para vivir en santidad el resto que te queda. ¿Sí? Aquí la palabra del Señor dice, el cual derramó de acuerdo al tamaño, peso, edad, cultura, color, idioma, de pie, tono de ojos, en nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo. No, dice abundantemente. Derramó espíritu nuevo abundantemente en nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Fíjense el versículo 7, para que justificados por su gracia, y aquí vamos a entrar en un tema que ya nos va a llevar prácticamente el resto de la enseñanza, a ver si me da tiempo, son muchas citas, ¿sí? Por su gracia,
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Aquí ya no hay pierde, ¿eh? Ya no hay aquí más disertación teológica, ya no hay aquí más versiones. Aquí concluye en la fortaleza de nuestra fe, la esperanza de vida eterna, la promesa por la cual nosotros ahora creemos, confiamos y vivimos, ¿sí? En Cristo Jesús. Esperanza de vida eterna. Aquel que tenga otra esperanza, hacerse rico de la noche a la mañana, 4 casas, 5 carros, ser pastor de 20 congregaciones, es respetable, pero por ahí puede estar fallando algunas peticiones de oración, por ahí pueden estar fallando algunas plenitudes de la bondad y de la gracia del Señor, ¿verdad? Porque estamos en la promesa o en la esperanza equivocada, ¿ok? Dice el Señor que todo esto se va a acabar, pero el Señor cumplirá su promesa de llevarse a su esposa y celebrar las bodas del Cordero y llevarnos a un espacio nuevo, ¿verdad? Donde incorrompible, donde no hay maldad, donde todo es diferente. Esa es la esperanza del cristiano. Vuelvo a esto. Si tu esperanza es otra, es válida. Si tu esperanza es sacar 3 carreras, hablar 20 idiomas, es respetable. Es respetable. Pero ahí puede haber vacíos, ¿eh? Puede haber vacíos. Y vamos a entenderse justificados por su gracia. Efesios 2. Efesios capítulo 2. Híjole, amados hermanos, está largo. Voy a pedir que lo anoten. Voy a leer yo únicamente del versículo 4 al versículo 10, que dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, vuelve a marcar su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es predestinación. Dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, pero no obliga a nadie a andar en ellas. ¿Ok? Aquí no dice que los malos vienen de Marte y de eso se desentiende Dios. Del injusto viene de Plutón y de eso se desentiende Dios. No. El Señor es muy claro. Eres mi hijo, haz las cosas que yo te mando a hacer. Eres hijo de Satanás, haz las cosas de tu padre el diablo. Punto, que se acabó. Hay 2 clases de hijos. Pero algunos no han entendido que solamente hay un padre. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. El cual también ya le arregló su asunto al mugroso Satanás. Gracias y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a su nombre. Gloria a su nombre. ¿Sí? El Señor no le dio potestad a Satanás de estar creando malos. Satanás no tiene una fábrica de malos, no tiene ese poder, no tiene esa potestad. Toda concepción del ser humano es solamente autorizada en la soberanía del Señor. Estaba viendo ahorita que van a meter una ley donde el niño a sus 12 años ya va a poder elegir si es niña, niño, no sé, tantas cosas están sacando ahorita, a sus 12 años. Y va a haber padres que van a firmar esa ley y sobre todo va a haber autoridades corruptas que esas están fuera ya del plan de Dios, ya lo vimos conforme a la palabra, que lo van a autorizar. ¿Ok? Fíjense esas decisiones tan tribales, pero tan significativas en las futuras generaciones, que hoy no nos podemos dar cuenta
que aún en las cosas espirituales tú decides. Tú decides. Satanás no tiene ninguna fábrica para estar creando hombres malos. La creación solamente proviene del Señor. Es el único que tiene ese poder y tuvo ese deseo de crear al hombre. Y le respetó con todo su amor, su bondad y mansedumbre, el decidir hacerse malo por cierto tiempo. Y nos dio la oportunidad de reivindicarnos a través del sacrificio de Jesús. Pero ahora dice, si te has reivindicado, si realmente has decidido por ser bueno, sé bueno de a de veras, como yo mando, como yo enseño, como yo soy bueno. No a medias tintas, no a medias aguas, porque eso no me agrada. Dispénseme si estoy pasando por alto la dialéctica, la homoeléctica y no sé qué tantas cosas. Tenemos que ser claros. El Señor dice, cosas que no me agradan. Si vas a ser bueno, vas a ser bueno como yo soy bueno, dice el Señor. Vas a amar como yo te amo. Vas a predicar como yo enseñé. Vas a caminar como yo caminé. No como a ti te pegue la gana. Porque entonces no eres del todo bueno. Y no hay media verdad. Aleluya, gloria a Dios. Sí. Dice que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí. Primera de Corintios 15:10. Voy a leer del versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo dejó de perseguir a la iglesia. Pablo dejó de hacer las cosas que hacía. Antes dejó de asesinar. Dejó de hacer muchas cosas. Por la gracia, dice, por la gracia de Dios. Hoy nosotros presumimos la gracia como no tienen idea. Ay, hermanos, por la gracia del Señor. ¿Y qué has hecho con la gracia? ¿Qué has hecho? Pablo dice que trabajó más que ellos. ¿Sí? Pero dice que lo que realmente trabajaba en él era la gracia de Dios. Ay, debe haber un fruto. ¿Sí? Hoy para todo lo que nos conviene, la gracia del Señor. ¿Qué hemos hecho con esa gracia? Perdónenme, en ocasiones lo hemos usado únicamente para seguir justificando nuestras iniquidades. ¿Sí? Doroteo, ¿se declara usted culpable de los pecados que sigue cometiendo? No digo, me apego a la quinta enmienda, me apego a la gracia del Señor. Él sabrá qué hacer conmigo en su infinita misericordia. Respetable, ¿no? Segunda de Corintios 6:1. Dice la palabra del Señor, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Si no recibéis en vano la gracia de Dios. Creo que también no requiere más análisis ni estudio esto. Si no recibéis en vano la gracia de Dios. Versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es tiempo de arrepentirnos. Hoy es tiempo de soltar todo aquello que aún nos sigue apasionando, de todo aquello que tanto tiempo el Señor dice, ya pasaste haciendo, ya, suéltalo.
Ya abúrrete, ya cánsate de lo malo. Y empieza a disfrutar de lo bueno. Entra en paz con el Señor. Pero entra a ser manso, para que yo pueda implantar la palabra la palabra que te dará tu salvación y que te ayudará a cumplir y a ser hacedor de mi palabra sin murmurar, sin enojo, sin contienda, sino con gozo, con gozo. No recibamos en vano la gracia, amados hermanos. Se los comparto porque en ocasiones cuando nos comparten el evangelio es algo que nos dicen, ¿no? Ánimo, acuérdate que es por gracia, sí, pero no tiene que ser en vano. Mucho cristiano se queda viviendo una fe emocional, esperanza únicamente en el milagrito que le satisfaga su necesidad meramente carnal, más allá de espiritual. Estamos tomando en vano la gracia del Señor. Sí. Primera de Corintios 1:4. Regresamos a primera. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Dice, nada os falta, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y aquí viene una parte, ahí está, pastor, ahí está. Ay, ya me había estresado, pastor. Ahí dice, el cual nos confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, pastor. Ajá. ¿Qué leímos en 2 Corintios 6:1? Hoy es el día. Hoy es el tiempo. Aleluya. No vino a ti Jesucristo. La venida que esperamos se remota a otra hazaña. No vino a ti. No vino y tocó tu puerta. ¿Para qué? ¿Para qué te has preguntado para qué tocó tu puerta? Ya leímos aquí muchas cuestiones, ¿eh? Para santificarte, para salvarte, para poner en ti el espíritu renovado. Y Pablo dice, no hagamos vana su gracia. Pero ya vino, ya llamó a tu puerta. Gloria a Dios porque le abriste. Y Él sigue tocando puertas. No es culpa de Él quien no le quiere abrir. Él seguirá tocando puertas. Aleluya, gloria a Dios. Me decían unos hermanos testigos de Jehová, muy indignado, una hermana me decía, a ver, ¿dónde estuvo usted cuando el Señor me alcanzó? Yo no lo vi tocando mi puerta. No, realmente ni te conozco. Pero la tocó Él y tú la abriste. Gloria a Dios, gózate en eso. Sobrepensares, el Señor revelará su verdad y será de cada quien que la tome o no. Pero esa mujer, Dios tocó su puerta. ¿Qué importa si no fui yo, como ella me estaba reprochando por la labor que hacen ellos de tocar puertas? Pero la tocó el que la podía salvar. Dios. Ella la abrió. Vuelvo en esto. Son testigos, sí. Dios dice que Él traerá a la verdad a la luz. Y aún así, muchos dirán que es mentira. Dice que muchos seguirán con el anticristo. Acuérdense, una mentira es mentira, aunque millones la crean. Y una verdad va a ser verdad, aunque solamente uno lo crea. Y aún todavía entre hermanos estamos peleando de que no, yo tengo la razón, no, la tiene el otro, no, cuidado porque esto. Algo te ha enseñado el Espíritu, vívelo. Y dice,
Tienes que ser ejemplo, se tiene que reflejar. Es lo que no hemos entendido, amada iglesia, con todo respeto. Seguimos divagando en debates y en estratagemas de hombres y esto y que el otro y que a mí me mostró y que yo aprendí de fulano y que sultano y perengano. ¡Vívelo! Muéstralo, enséñalo, testifícalo. Más acción, menos. Eso es lo ojo, perdónenme si lo estoy exagerando, pero eso es lo que está pidiendo el Señor. Si alguien está entendiendo otra cosa diferente, respetable. Pero eso es lo que está pidiendo el Señor. Tito 2:11. No me va a dar tiempo, amados hermanos. Faltan muchísimas citas, pero vamos a finalizar. Tito 2:11. Voy a leer desde el versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Gloria a Dios, porque aquí muchos dicen, por eso yo no soy pastor, o por eso yo no soy. No te equivoques. Hemos hablado que todos somos administrados, todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, tenemos una tarea encomendada en Mateo 28. Entonces todos tenemos esa tarea. Que hay algunas circunstancias para orden estructural, sí, pero eso no te va de tu responsabilidad. Y aparte, el obispo es obispo de su casa, ¿sí? Pues por su casa empieza. Entonces, esto no es para los pastores únicamente, o para los apóstoles, no. Esto es para todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios. Y dice, Perdón, voy a pastor. leerlo así. ¿Tito 2, Perdón. Tito 2:7? Perdón. 3:7. 2. 3:7. Voy a leer, perdón, me estaba equivocado de cita. Tito capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 7. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Vuelvo a esto, cuando dice, presentándote tú, te habla a ti y a mí. Oveja, ovejita, ovejitita, embrión de oveja. Perdóneme si soy un poco grotesco, pero eso es en base a como nos consideramos todos, ¿no? Chiquitos, medianos, jóvenes, adultos, maduros, ancianos en la fe. Ya vimos que el Señor dice que Él puso un espíritu sobreabundante en todos nosotros. ¿Ok? Entonces, esto nos está hablando, vuelvo a esto a cada uno de nosotros, oveja, ovejota, ovejita, ovejetototota, ovejititita, embrión de oveja, lo que te consideres. Pero nos lo está diciendo a nosotros. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Fíjense, porque la gracia, recuerden que estamos tocando el tema de la gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. Yo les explicaba que ese es el plan de Dios, pero es selectivo. El que tenga puercos amárralos y el que no, no. Él toca, el que abre, entrará, el que no abre, pues no. Pero es para todos. Es para todos, dice. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, vuelve a marcar la esperanza, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo. Vamos a terminar. Faltan muchísimas citas, amados hermanos. Como cuando la palabra temor, dice el Señor que no tengamos temor. Y vean cómo el Señor a María le dice, no temas porque el Espíritu de Dios está contigo.
¿sí? Entonces, fíjense cómo esa renovación de espíritu debe traer demasiadas virtudes, dice que es poder, ¿sí? A nuestra vida para ayudarnos, ¿sí? A ser como Él, no para ponernos a batallar. ¿Cómo crees que Dios te va a poner a batallar? Todo lo que el Señor puso en sobreabundancia, en esa renovación de espíritu, para ese hombre nuevo, para una vida nueva, dice que quiere el Señor que el resto que queda de ella lo vivamos en piedad, en santidad, en obras buenas, ¿sí? ¿Cómo crees que Dios te va a meter el pie? Definitivamente no. Definitivamente no. Entonces, esa sobreabundancia de espíritu debe traernos paz, deben traernos arrojo, valentía, integridad, amor, mansedumbre, todo lo que conocemos del fruto del Espíritu Santo, lo debe de traer y se debe de ejercer en nuestra vida, sea hacedor. Dice, no solamente digas amén, aleluya, gloria a Dios, lo tomo. Ajá, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo vana la gracia de Dios. Y Pablo dice, no lo hagas, no hagan vana la gracia, saca ventaja de esa gracia, empodérate en los lugares donde Cristo te ha colocado, por su gracia y su misericordia, por su bondad. Pero hay una manera de hacerlo, con mansedumbre, con humildad, con integridad, con amor, con gozo, con santidad. Hay una manera de hacerlo. Y ustedes que han creído en mí y que han disfrutado de esta gracia, preséntense como ejemplo a los demás. Preséntense como ejemplo a los demás para que el adversario no tenga nada contra ustedes. Preséntense irreprensibles. Yo sé las batallas que estamos librando, pero preséntense como aquellos que están dispuestos a derrochar todo aquello que ya no pertenece a mi reino, todo aquello que no empata con mi voluntad, todo aquello que no he recibido en el reino de los cielos, todo aquello que no está estipulado en la esperanza. Porque he puesto sobreabundante espíritu en cada uno de ustedes para poderlo lograr. Un espíritu de poder, un espíritu de autoridad, de dominio propio. El espíritu de nuestro Señor Jesucristo mismo obrando en sus vidas, si ustedes así les placen. Pero posiciónate ya de un lado, dice el Señor. Ya deja esas vanas palabrerías de que no, sí, va a ser cuando Él venga. Dice, hoy es el día, hoy es el momento, hoy son los días finales. Hoy son los días finales. Y la venida que esperamos del Señor, Señor, ¿qué pasó? Malentendiste, hijo, malentendiste. Malentendiste. Ahorita yo ya vengo a otro propósito, porque siempre estuve contigo, pero no lo quisiste ver. ¿Por qué? Porque el hecho de verlo incomodaba el favor a tu carne, ¿sí? Y no te quisiste desprender de ello para darle favor al Espíritu, poder y autoridad, ¿sí? Lo que Tito y Timoteo habla, amados hermanos, es para todo cristiano. No es, aunque especifica ancianos, obispos, jóvenes, para todos en la correspondiente faceta de nuestra vida, ¿sí? Yo les decía, si el tiempo no permitiera volvernos a congregar presencial y que todavía Satanás lograra su objetivo, ¿verdad? Y que todavía irrumpieran en las redes sociales para impedirnos predicar el Evangelio, ¿cómo? ¿Cómo se va a predicar? Pero todavía, hasta culpamos a los maestros de las escuelas dominicales, ¿no? Mis hijos están desbalagados porque el maestro no sabe. No, pues sí.
Posiblemente tengas razón, pero la Biblia no es eso. La Biblia hace responsable a los padres. Hace responsable a los padres. Sí. Vuelvo en esto. Se conocerá la verdad y la verdad los hará libre. Y si algo está mal en alguna de las enseñanzas, el Señor nos va a corregir a tiempo. Pero tenemos que asentar las bases. El Señor nos lo dice, yo he puesto el fundamento, yo he puesto la base. ¿Sí? Ustedes van a edificar, pero tengan cuidado, cada uno de ustedes, cómo sobreedifica. Partamos de las bases. Y vuelvo en esto, si aún el enemigo se metía en las redes sociales y nos prohibiera no predicar el evangelio a través de redes sociales, ¿a quién vamos a culpar? Como siempre, al diablo. ¿Y qué está pasando con la gracia? ¿Qué hemos hecho con ella? ¿Qué estamos haciendo con ella? Esa gracia que nos dotó, ¿sí? En sobregran manera de un espíritu renovado. Hermano, tengo el espíritu renovado, me falta un corazón limpio, pídeselo a Dios. Salmo 51. Salmo 51. Me cuesta reconocer mi pecado. Díselo a Dios. Salmo 51. Solamente en Él podemos estar completos. Lo acabamos de leer, dice que su bondad cubre todo, cualquier necesidad. Señor, he recibido a mi Señor Jesucristo como mi único Salvador. Padre, acepto mi espíritu renovado. Me falta un corazón limpio. Pon en mí un corazón limpio, Padre. Ayúdame a reconocer mi pecado. Ayúdame a reconocer que estoy mal, Señor. Ayúdame en esta batalla, bendito Padre. Lo necesito porque he creído en ti y porque quiero presentarme irreprensible para ser buen ejemplo, Señor, para que el adversario no tenga palabra, más parte ni suerte sobre los propósitos y designios que tú de antemano tienes para la humanidad, Señor. Ayúdame a entender que soy pieza clave en este propósito, Señor. Ayúdame a entender que hay una manera cómo conducirme para poder cumplir con Mateo 28. Necesito saberlo, Señor. Me falta sabiduría. Y tu palabra dice que si me falta, te la pida a ti, Señor. Padre, ayúdame a apartarme de esos debates que no llevan a nada, sino a disensiones, Señor. Y sé, Padre, que en su momento tú siempre sacarás la verdad a la luz, Señor. Y yo te pido que seamos entendidos cuando eso suceda, Padre, y no necios y aferrados, creando organizaciones, creando sectas, todo por negarnos a aceptar la verdad. Hoy clamamos ese entendimiento, Señor. Queremos ser esos siervos diligentes, Padre, hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. Perdónenme, hermanos, si el ejemplo que puse hace rato fue incómodo, pero como esos muchos, y todos tenemos ahí ejemplos que exponer al Señor. Sí. Y no quiero tocar más ejemplos porque pareciera que me ven tendencioso, y más si son ejemplos respecto a los diezmos. Sí. Hermano, fíjese que veo un buen trabajo, pero todo se me va como agua, no veo esto, no la veo de llegue. Hermano, ofrendas, diezmas. Bueno, es que ¿cómo? Ya, sin querer, di el ejemplo otra vez. Ay, ese pastor está urgido de dinero. No, amados hermanos. En verdad, tú eres el único que vas a ver el favor de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu ministerio, cuando entiendas y pongas por obra la palabra. Nadie más, tú. ¿Sí? Tú lo vas a ver. ¿Sí? Y tantos ejemplos de falta de perdón, tantos ejemplos de falta de reconciliación, tantos ejemplos de falta de humildad que hay en el pueblo del Señor.
Veíamos hace 8 días cómo el Señor demanda que los hombres oren, que oren con sus brazos levantados, sin envidia y sin contienda. Vamos a terminar, amados hermanos. Me faltaron demasiadas citas. Quisiera habérselas compartido. Me ganó el tiempo. Y quiero cerrarlo porque dentro de 8 días comparte nuestro hermano Jorge David. Y ya esto, dar una separación y compartirlo en 15 días, va a haber un desfase. Pero yo espero que esto te invite, te motive a seguir leyendo tu escritura y el Señor te siga mandando más citas sobre su gracia, sobre su bondad, sobre su mansedumbre, sobre que el Señor pide que no hagamos vana su gracia. Y no hacer vana su gracia es no hacer vano el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así se los quiero exponer, porque sea Dios el que te lo revele. Sea Dios el que te lo revele. Tú búscalo, tú estúdialo, tú analízalo. No te quedes con lo que yo te digo. Hacer vana la gracia de Dios es hacer vano el sacrificio de Jesucristo. Estúdialo y verás que el Señor te lo va a mostrar. Voy a terminar Tito capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Para los que creen. ¿Sí? En otra porción de la Escritura, hoy tenemos en Tito 2:11, que dice que el Señor vino, ¿verdad?, a salvar a todos, ¿verdad? Pero en otra porción de la Escritura, creo que es 1 Timoteo capítulo 4, dice que el Señor ha venido en salvación por todos, dice mayormente para los que creen. Y aquí lo dice palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instas, ¿verdad? Dice, para los que creen en Dios, nosotros decimos que le creemos a Dios. Pues entonces, si le creemos a Dios, debemos procurar ocuparnos de buenas obras. Amados hermanos, voy a ser directo, el chisme no es buena obra, la murmuración no es buena obra, estar hablando espaldas de alguien no es buena obra, quedarnos con cambios no es buena obra, sacar ventaja del desvalido no es buena obra. En fin, hay muchos ejemplos, ¿sí? Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealógicas y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Deséchalo. Dice, versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Aquí el Señor dice que está condenado por su propio juicio. No por Dios, sino por su propio juicio. Y recuerden que aquí ya está hablando a una iglesia conversa. Aquí está hablando a la iglesia primitiva, a la primera iglesia. Ojo, aquí ya no está hablando a judíos, fariseos, ni a saduceos. Aquí está hablando a su iglesia. ¿Ok? Dice, instrucciones personales. Cuando envíe a ti Artemas y a ti Kiko, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. También le estaba mandando a Tito a proveerles a otros siervos. Dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras. Aquí dice, ojo, lo que insististe a la iglesia, también ve que los que están a tu lado lo estén haciendo. Dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Sí? Salutaciones y bendición final. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y amados hermanos, con esto terminamos la lectura del libro de Tito en 3 prédicas distintas, analizando capítulo por capítulo. En cada capítulo dejé muchas citas. Si has estudiado la palabra, esas citas te van a llevar en referencia a otras citas. Y el Señor es el que te va a terminar de instruir en lo que Él nos quiere enseñar. Di algún aspecto muy directo
Y lo que Él nos quiere enseñar es de que dejemos bla, bla, bla y accionemos. Seamos hacedores de la palabra, ¿sí? Pero con mansedumbre, bondad, justicia, integridad, santidad, honestidad, ¿sí? Ojo, el Señor no dice que hasta que estés terminado, no, en tu batalla. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser el reflejo de lo que estás batallando. Tienes que entenderlo, amada iglesia. Es que estoy dolido en esto. Pues si estás trabajando en el Señor, el reflejo de que estás trabajando sobre algo que a Dios no le agrada es el fruto ahora de bondad, es el fruto ahora de mansedumbre, es el fruto de paciencia, es el fruto de amor. No lo contrario. No el hecho de decir, es que no sirvo porque no estoy bien con el Señor. Eso no es que estés trabajando tus asuntos con el Señor. El hecho que te estés perfeccionando en el Señor dará un fruto de lo que estamos hablando ahorita en la palabra del Señor. Lo otro, le estás dando comodidad a la carne. Estás dando paciencia a la iniquidad y a la concupiscencia. El siervo que está trabajando en desechar todo por basura a causa de nuestro Señor Jesucristo muestra en ejemplo los frutos de los que estamos hablando en esta porción de la Escritura. Pero nos han enseñado mal. Amado hermano, tú no puedes perfeccionarte para recibir a Cristo. Recibes a Cristo y Él te perfecciona. Sí. No me considero digno. Nadie. Pero sin Él no puedes dignificarte. Entonces, amados hermanos, no cambiamos para recibir a Jesús. Recibimos a Jesús y Él nos cambia. Él nos transforma, nos renueva el espíritu, nos da vida nueva, nos hace personas diferentes. Ejemplos de vida, ejemplos de testimonio. No nos hace teólogos sabiondos, nos hace siervos aplicados, en obediencia, en su voluntad, pero sobre todo en agradecimiento por su gracia. No hagamos vana la gracia del Señor y no consistemos ni apaguemos el espíritu que sobre gran manera ha sido depositado en nosotros por nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendice, amada iglesia. Perdónenme, pero es el tiempo y es el día. Dios les guarde y espero pronto poderme encontrar con ustedes nuevamente, ¿verdad? Y poderos fundir un abrazo como antes lo hacíamos, ¿verdad? Estimo que esta ausencia del culto presencial no se va a extender tanto como la vez pasada. Creo que lo que tenemos que estar atentos es ver cómo vamos a sobrellevar ya esta enfermedad que está aquejando al mundo, no solamente a los cristianos, al mundo, para tomar las medidas necesarias para poder retomar nuestros cultos presenciales. No creo que se alargue, vuelvo a esto como la vez pasada, pero sí tenemos que ser todavía prudentes hasta ver al menos que las autoridades sanitarias presenten protocolos reales de seguridad en contra de este virus y ver que hay en el mercado ya los medicamentos que verdaderamente atiendan este problema, porque hasta 2 años de la pandemia seguimos de que no, que lo cura el naproxeno, no, que es mejor el ibuprofeno, no, que con medicina para artritis, no, que estás diciendo que tomas pastillas para el cáncer, quita el coronavirus. Créanme que eso verdaderamente habla de parte del desinterés de las autoridades, ¿verdad? O posiblemente de los sobrepasados que están por este mal que está quejando a toda la humanidad. Entonces, hasta que no tengamos datos certeros, ¿verdad? Y también los convido, amados hermanos, a que como hasta la fecha de hoy, sigamos siendo prudentes en ese tema. Y quiero pedir un favor muy grande.
no nos discriminemos. Si hay hermanos que optaron por vacunarse, gloria a Dios. Y los que optaron por no hacerlo, gloria a Dios. O sea, es triste que entre hermanos y hasta nos vean raro. No, hermanos, ¿qué acabamos de leer? Dice, ámense, sopórtense. Dios cura enfermedades del corazón, poniendo un corazón de carne. Dejemos de preocuparnos tanto por las físicas y clamemos por un corazón de carne. Por favor, amada iglesia, no caigamos en esas conductas. No caigamos en esas conductas. ¿Sí? Créeme que ninguna vacuna, te la pongas o no te la pongas, te garantiza la esperanza de vida que es en Cristo Jesús. Pero hoy estamos aprendiendo lo que sí la garantiza. Nuestra mansedumbre, nuestra humildad, nuestro amor, nuestro sacrificio de morir al yo para que Cristo ahora vive en nosotros, santificados, limpiados, restaurados, un espíritu nuevo. Y no me voy a cansar de decirles, no hay muerte digna, muerte es muerte, se vive dignamente. Y Cristo Jesús, piadosa, justa y honorablemente. Dios les bendice, amados hermanos, y no perdamos el amor en Cristo entre nosotros, porque es parte indiscutible de la voluntad del Padre. Hasta pronto, amada iglesia, Dios les guarde. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro ahí donde nos encontremos. Vamos a orar dándole gracias a Dios por la palabra recibida. Padre amado y Dios eterno, hoy nos has enseñado cosas tan importantes como la manera recta de vivir dentro y fuera de la iglesia, Señor. Damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre, porque todo lo que se habló el día de hoy, Señor, nos hace una exhortación, nos desafía, Señor, como hijos tuyos, Señor, a tener que vivir, Señor, a saber vivir de la manera, Señor, como tú nos las estás planteando, Señor, en Tito, capítulo 2. Todo Tito, capítulo 2, todo el capítulo trae, Señor, en pocas palabras, todo lo que hoy se compartió, Señor. Yo te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y te pido, Padre, que se haga ese rema, Señor, se haga un rema en nuestros corazones, una realidad, una vivencia diaria, Señor. Que no tan solo venga como un conocimiento más, como cada domingo, sino que en este momento nos pongamos a reflexionar, a meditar, a pensar, Señor, y a entender, Padre Santo, que tú estás llamando, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, a una vida recta, a una vida santa, a una vida piadosa, justa, honesta, honorable, Señor. Porque es la manera, Padre Santo, en la que vamos a poder reflejar tu luz, Señor. Yo te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y te pido, mi Dios, que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, la hagamos una realidad en nuestras vidas, todos los días, Señor. También te doy las gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que siempre, Señor, muy atentamente, Señor, ofrendan y diezman, Señor. Gracias por sus vidas, bendecimos sus casas, sus hogares, sus trabajos, sus negocios, Señor. Que todo lo que sus manitas emprendan sea prosperado y bendecido por ti, Señor, porque esa es tu promesa, Señor. Yo te doy gracias por cada una de las vidas de nuestros hermanos y también te pido, Padre, por nuestros hermanos que por alguna razón se han quedado sin trabajo, Padre. Oro, oh Dios, para que tú seas abriendo puertas para que mis hermanos se puedan emplear, Señor. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza, Señor. Yo te pido, Padre Santo, por estas y cada una de las necesidades, Padre, y te suplico, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que cada uno de tus hijos, que cada uno de tu pueblo, de este rebaño, Señor, que has puesto a nuestro cuidado, sea guardado irreprensiblemente, Padre. Guárdales a cada uno, Señor, a todos nuestros jóvenes que ahorita ya salen a sus trabajos o salen a sus escuelas el día de mañana, guárdalos, Padre Santo. Que tu mano poderosa y soberana los guarde, los cubra, Señor, así como a cada uno de nuestros hermanos que salen también
de sus hogares desde muy temprano a sus trabajos. Padre, guárdales, mi Dios. A mis hermanas que se quedan en casa cuidando a sus pequeñitos, también guárdales, Padre Santo. A las que trabajan, salen al trabajo, también, Señor. Guárdales, Padre Santo. Y declaro tu palabra, Señor, esa preciosa palabra que es una promesa en nuestras vidas, Señor, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que te temen, porque tú eres, Señor, quien nos defiende. Estamos en tus manos, Señor, ovejas tuyas somos, Señor, ovejas de tu prado. Yo te doy muchas gracias, Señor, por la terminación de este culto, Padre. Y te pido, Padre Santo, que en el nombre poderoso de Jesús podamos, Señor, seguir compartiendo este día, Señor, terminar este fin de semana con nuestros seres queridos, compartiendo y dejando huella en los corazones, Padre, de todos aquellos que nos rodeen. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, nada más un anuncio rapidito. El próximo domingo les recuerdo que tenemos Cena del Señor. El pastor David es quien nos va a compartir el mensaje. Preparemos nuestros corazones, pero también preparemos acá para que puedas, preparemos los elementos, nuestras galletitas, nuestro juguito de uva de manera familiar. Hagamos esa cena de manera familiar, preparemos los elementos, pongámoslos sobre en medio de la mesa, preparemos a nuestras familias. Yo sé que en el monitor solamente se ve la persona una o dos, ¿verdad? Pero sí nos gustaría poder ver a toda la familia, en la medida de nuestras posibilidades. Mirar a toda la familia es un encargo de mi esposo y del pastor Jorge David, que podamos ver dentro de 8 días a la familia unida, congregada, hermanos. Repito, yo sé que a lo mejor pues, se van a enfocar solamente una o dos personas, pero sí sería importante, hermanos, establecer este hábito. Así que preparémonos para el próximo domingo con nuestros elementos y también preparemos nuestras vidas para recibir la cena del Señor. Dios me los bendiga y que tengan un excelente día. Saludos y bendiciones a todos. Un abrazo. Bendiciones. Muchas gracias, pastora. Gracias, pastor. Bendiciones, Gracias, hermanos. pastores. Señor les Gracias, guarde. pastores. bendiciones, hermanos, Bendiciones. gracias. Gracias por su tiempo. Dios les guarde. Igualmente, gracias. Dios les bendiga.